Bueno, muy bien, bienvenidos a este nuevo video para el canal de YouTube de Reloj de Arena. Hoy tenemos un invitado muy especial, es Rafael Ochoa, médico, es el creador de Reloj de Arena. No le gusta que lo entrevisten, él está atrás de cámaras, entonces, ¿qué se siente estar ahí? No, es muy especial porque ha sido una experiencia durante 20 años de cuidar adultos mayores con demencias. Y esta es pues una oportunidad para contarles de qué se trata el tema. Bueno, hay muchísimas familias que te buscan, doctor Rafael, precisamente para que les ayudes, porque no saben cuidar un paciente. ¿Por qué es tan difícil cuidar un paciente con demencia? Pues María, digamos que cuidar un paciente con demencia no es que sea difícil, sino que hay que saber y hay que tener unas condiciones no solamente técnicas, sino humanas, para llegarle al paciente, para llegarle a ese paciente con una demencia que requiere unos cuidados especiales y que no es cuidar un adulto cognitivamente competente, es muy distinto y digamos nosotros estamos dedicados a eso, a enseñarle a nuestra gente, a la gente que trabaja con nosotros, a cómo se maneja un paciente con una demencia y qué diferencias hay entre cuidar a un adulto competente mentalmente. Bueno, ¿y qué diferencias hay? Pues básicamente un adulto competente depende mucho del grado de dependencia que tenga, no solamente de lo cognitivo o mental, sino desde su propio físico. Mientras que un paciente con una demencia, con una reserva cognitiva ya muy limitada, requiere no solamente de lo físico y desde la parte de enfermería del manejo, sino requiere de ese modelo de atención que debe generar el paciente, debe ser un enfermero muy cercano o una enfermera muy cercana, debe tener unas condiciones en la alimentación distintas al adulto con otras patologías. El tema de estimulación cognitiva, el tema del acompañamiento, el tema de cómo se viste, cómo come, cómo lo cuidamos todo el día, genera muchas diferencias entre el paciente que no presenta un síndrome demencial mayor. Bueno, cuando una familia llega a buscar ayuda a Reloj de Arena y que tú la puedas atender y llega muy angustiada, ¿cuál es el común denominador? ¿Cuál es ese miedo que siente esa familia de dejar un paciente precisamente en Reloj de Arena? Pues mira María, es un tema muy común en todas las familias. Estos centros generalmente son muy estigmatizados, ha habido muchas dificultades en el manejo y digamos que no es un tema de intencionalidad de la actividad que se ejerce. Un centro para el cuidado de un adulto mayor con algún grado de deterioro cognitivo debe tener unos protocolos y debe tener un modelo de atención dirigido a esto. Entonces, esa estigmatización que tienen estos centros básicamente es por eso, porque hay algunos que no tienen la formación, sobre todo el personal que atiende a los pacientes, para manejar estos pacientes bien. Lo que yo le digo a las familias siempre es tranquilidad, esto no es un tema definitivo, todos estos centros, el manejo es un tema de ensayo y error, y lo que vas a hacer es un acto de amor, como muy bien lo has dicho en muchos podcasts, es un acto de amor no solamente para el paciente, sino también para el entorno del paciente y la familia, dado que la dinámica familiar que genera un paciente con una demencia es muy compleja y requiere de ayuda profesional, y eso es lo que nosotros hacemos. Y una diferencia fundamental es que nosotros no solamente nos ocupamos del paciente, sino también de la familia, de enseñarle a la familia el paso que va a dar, de ese camino que va a recorrer de aquí en adelante en un paciente con demencia, en que al principio es muy sutil de los síntomas, pero al final es un paciente ya muy desconectado que requiere muchísimos cuidados. Entonces, es fundamental que la familia que va a ingresar a recorrer este camino entienda qué va a recorrer y nosotros cómo le vamos a ayudar desde el hogar y desde los profesionales que tenemos para que tanto la familia como el paciente pase este camino con más facilidad. Bueno, ¿por qué el cuidador principal es tan apegado y tiene esos sentimientos de culpa de saber de que no puede cuidar un paciente 24/7 y ya tiene que, por decirlo así, dar el brazo a torcer y buscar una red de apoyo y llevarlo a un sitio para que lo cuiden? Mira, hay una frase fundamental en el tema de cuidadores, es esa frase que Reloj de Arena
le dice a todas las familias que es que no están solos. El cuidador principal se siente solo, se siente que es el único que puede cuidar al paciente. El cuidador principal siente que no hay nadie que cuide a su paciente como él lo cuida, con la dedicación, con el amor y con la abnegación que requiere un paciente con una demencia que tiene que estar pendiente de él 24 horas, que es lo que pasa. Cuando ese cuidador hace propio esa cercanía con el paciente, no hay otra cosa en la vida que no sea cuidar el paciente para él. O sea, su vida gira en torno al paciente. Cuando ese cuidador empieza a cansarse, a dormir mal, a estar irritable por la misma fatiga que genera y por esa rutina que genera cuidar a un paciente de estos 24/7, ese paciente empieza a pensar que no quiere a su paciente o que está fatigado y no se permite estar cansado. Esas dificultades que siente el paciente, el cuidador cuando se va quemando, son los signos que llevan al paciente a buscar ayuda. El primer paso que tiene que tomar esa familia es buscar ayuda, y a eso es que acuden a nosotros, a que les ayudemos. Bueno, ¿y cuál es ese punto álgido o esa punta en el iceberg que podemos decirle, bueno, es el momento de institucionalizar? Claro. Desde lo técnico no hay ningún punto en ningún estadio de las demencias, cualquiera que sea, o el síndrome demencial, que le diga a uno cuándo. Porque hay veces la gente piensa que es muy temprano o ya fue muy tarde, cuando el paciente ya está muy contracturado o muy deteriorado física y mentalmente. El punto de inflexión para mí, con la experiencia que tengo, es cuando la dinámica familiar se empieza a deteriorar por el cuidado del paciente, cuando ese cuidador principal está fatigado, cuando no hay quien dentro de la familia sea capaz de cuidar técnicamente a este paciente. Y usted puede llevar a un paciente a un centro de estos en un estadio muy temprano, donde todo el tema de estimulación cognitiva y física, que es lo que hacemos nosotros, le va a ayudar y va a ser un coadyuvante en el manejo farmacológico, como también en la parte final de su enfermedad, donde requiere ya muchos cuidados de enfermería, asistencia en la alimentación, asistencia en el vestido, en el baño y todas estas cosas. Entonces, digamos que lo principal es que esa dinámica familiar y el cuidador ya no lo puedan cuidar más. Ese es como el punto. Claro. Bueno, dentro de todas esas historias que has tenido en 20 años de trabajo, ¿por qué Reloj de Arena es distinto a otros sitios? ¿Qué hizo que esto se convirtiera en un sitio diferente, que marcara una diferencia, valga la redundancia? Es precisamente lo que te digo, María. El cuidado del adulto con deterioro cognitivo o con un síndrome demencial requiere unas características en los cuidadores, en el personal de enfermería y en los profesionales conexos a estos cuidados que no en todas partes existen. Entonces, esto creó un modelo de atención hacia el paciente con demencia, el cual hace la diferencia frente a otros centros. El modelo de atención, la forma de dirigirse a un paciente con una demencia de la parte de enfermería, todo el tema de la pedagogía integrada al manejo de estos pacientes, que vos muy bien lo has integrado, la parte de estimulación física, que no es solamente la parte cognitiva, la parte del fonoaudiólogo fundamental en los temas de deglución, y digamos todo lo que tiene que ver en el mundo de un paciente con demencia integrado en un solo sitio, es lo que nos hace diferentes. Entonces, decir que nosotros somos un centro geriátrico porque nos parecemos o lo fuimos en algún momento, puede ser, pero somos un centro ya ahora mixto, en el cual obviamente tenemos toda la parte del manejo gerontológico y geriátrico, pero también tenemos esa parte del modelo de atención hacia el paciente con demencia que nos diferencia de otros sitios. Ya. ¿Por qué un paciente con demencia, ejemplo Alzheimer, son tan distintos unos de otros? En los temas de demencia, el diagnóstico propiamente dicho de qué tipo de demencia tiene el paciente no es fácil, y hay veces las demencias pueden coexistir unas con otras. El síndrome demencial mayor es el que engloba todo este síndrome, y un paciente puede coexistir con una o dos tipos de demencias,
Pero hay algo muy importante que vos lo dijiste en el podcast pasado, que es el tema de la demencia mezclado con los rasgos de personalidad del paciente y con su entorno familiar. Por eso todos los pacientes no son iguales y de hecho no se pueden tratar igual. Algunos pacientes el tema de la estimulación cognitiva los mejora, a otros no. El tema de la parte de estimulación física los mejora y a otros no. Pero la magia de esto es que cada paciente es un mundo y nosotros no es que el paciente se acomode al centro, nosotros nos acomodamos a esas características de cada demencia del paciente para que la familia y el paciente estén cómodos, estén tranquilos y esta catástrofe familiar que yo llamo de tener un paciente con demencia en una familia sea más llevadera a través del tiempo. Sabemos que Reloj de Arena, el 70% se tienen pacientes con Alzheimer, los demás tienen demencia mixta, vascular, frontotemporal. ¿Por qué se tienen que usar unas estrategias como, por ejemplo, el arnés para poderlo sentar en una silla? Y el tema de esa medicación que los especialistas les mandan, entonces que algunas familias sin saber dicen, ay, es que lo doparon, que el término no es dopar. ¿Nos podrías explicar un poquito de qué se trata eso? María, eso es una muy buena pregunta porque eso hace parte de la gran diferencia de Reloj de Arena como centro. El tema del manejo farmacológico del paciente y el tema del manejo no farmacológico del paciente, que debe estar en una balanza en la mitad, es lo que nos diferencia. La idea de medicar a un paciente desde el punto de vista médico es controlar los síntomas neuropsiquiátricos en los pacientes que lo requieren. No todos los pacientes con demencia requieren el manejo de síntomas neuropsiquiátricos. Y la otra es la parte ya propiamente del manejo del Alzheimer con los medicamentos que existen hoy para el manejo del Alzheimer. La idea es que debe existir un equilibrio entre el manejo de los medicamentos para que el paciente ni esté muy sedado, pero tampoco esté muy agitado, sino que dentro de su patología de base, dentro de su demencia, el paciente permanezca tranquilo y ese poquito de reserva o mucha reserva cognitiva que tenga, pues le permita llevar una vida tranquila. Y la otra parte de la pregunta que también es muy importante es el tema de humanización y seguridad del paciente en los centros de manejo de pacientes con enfermedades neurodegenerativas o en los centros gerontogeriátricos. Nosotros, parte del modelo es ese manejo de la humanización del paciente con demencia y eso hace parte fundamental del modelo. El paciente con demencia no hay que exigirle que recuerde, no hay que exigirle que sepa dónde está, no hay que exigirle que esas facultades que tuvo en algún momento de su vida las tenga a flor de piel nuevamente en medio de un deterioro cognitivo severo. Los cuidadores y los enfermeros y los médicos que estamos atendiendo este tipo de pacientes debemos de entender que el paciente tiene una enfermedad degenerativa, progresiva e incurable, que hay que manejarlo desde lo sintomático, pero no tratar de mejorarlo tratando de angustiarlo para que recuerde cosas. Eso hace parte del tema de humanización del paciente con demencias. Y el tema de seguridad es muy importante. Un paciente de esto se puede agitar en algún momento, un paciente de esto se puede convulsionar eventualmente, y el manejo de los arneses, los famosos arneses, que son unos chalecos que se le ponen de seguridad para que el paciente esté en la silla cómodo pero también seguro, hace parte de los cuidados que hay que tener para que el paciente esté seguro. Ya. Bueno, doctor Rafael, la medicación que se le da a los pacientes, ¿por qué a algunos no les funciona y a otros sí? O sea, eso es un tema, va desde la parte de los psiquiatras y los neurólogos, ¿cierto? Pero ¿qué hace que se les tenga que cambiar o titular? Pues mira, María, en estos 20 años que yo he manejado estos pacientes, el tema de medicación y el manejo del paciente con ellos es mucho ensayo y error. Y no hay, digamos, un protocolo estandarizado de cómo manejar un paciente de estos en Reloj de Arena, precisamente porque algunos pacientes responden muy bien a una medicación y otros no.
unos pacientes responden muy bien a dosis bajas y otros no, o a dosis altas. Entonces, ese seguimiento diario del paciente desde enfermería y desde lo médico es el que nos permite ajustar las dosis, ajustar los medicamentos e informar a las familias para que informen a su neurólogo o a psiquiatra tratante qué es lo que está pasando con el paciente en el día a día. Y eso es fundamental en mantener un paciente de estos muy bien. Sí. Bueno, hay otra cosa que para los cuidadores es muy importante y que, aprovechando que te tenemos aquí, que tan difícil es para una entrevista, contémosle a esas familias que nos ven por qué las 4 o 5 de la tarde el paciente empieza a agitarse. Dentro de las características propias del paciente con síndrome demencial mayor existe esto y muchos pacientes lo comparten. Muchos pacientes en esa hora crepuscular empiezan a agitarse, empiezan a desorientarse y empiezan a tener síntomas neuropsiquiátricos que hay veces son de difícil manejo, pero eso hace parte de la enfermedad. Lo que nosotros hacemos en Reloj de Arena es ajustar los medicamentos, ajustar el manejo desde lo no farmacológico para que ese paciente cada vez sufra menos de ese síndrome crepuscular, pero lo comparten muchos de los pacientes con enfermedad de tipo Alzheimer. Hablando de ese sufrimiento, ¿un paciente con demencia sufre? Los pacientes con demencia, claro que sufren, sobre todo cuando están ansiosos y agitados. Con el tema de cualquier tipo, algunas demencias tienen más el tema de ansiedad que otras, otros se agitan más que otros, pero claro que sufren. Pero sufre más la familia y los cuidadores cuando los ven así. Entonces la labor de Reloj de Arena es eso, es minimizar todos esos síntomas neuropsiquiátricos a su mínima expresión para que la familia esté tranquila y el paciente pueda también pasar su día y su tarde tranquilo. ¿Un paciente con demencia va a morir de demencia? No, el paciente con demencia muere de las complicaciones inherentes a sus enfermedades de base o a su postración. Estos pacientes sufren mucho de infecciones urinarias, es como la norma en ellos, las infecciones urinarias. El paciente empieza a hacer infecciones urinarias a repetición, hay veces se pueden manejar dentro del centro, otras veces hay que hospitalizarlos y esas infecciones pueden llegar a ser sepsis de origen urinario, que en el paciente anciano pues es muy delicado y debe ser manejado pero en un centro hospitalario. Las neumonías también, las neumonías por aspiración, cuando empiezan los problemas de deglución, el paciente empieza a hacer neumonías a repetición y el trabajo del fonoaudiólogo es precisamente ese diagnóstico, es el tema de las fallas ya en la deglución que producen las neumonías y ya la toma de decisión de la familia y del especialista si ese paciente requiere o no un manejo distinto con una gastrostomía o con los ejercicios pues, que el fonoaudiólogo le hace. Ya. Bueno, yo sé que eres un apasionado por el cuidado de los adultos y que cuando decidiste ser médico, dentro de las historias que nos cuentas, un médico formado para la vida, ¿qué haces o para ti ese tema de llevarlos hasta el final, cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo con una eutanasia porque tiene una demencia o cuál es esa posición? Yo sé que me meto en un problema aquí dando esa pregunta. Pues mira, yo en esos temas lo que yo siempre he luchado es que el paciente tenga un buen morir y que tenga calidad en esos últimos días, sean 1, 20 o 50, ¿cierto? El manejo del paciente terminal, ya con una demencia, en Reloj de Arena está básicamente guiado por esas premisas, que el paciente esté muy limpio, que su piel esté siempre íntegra, que no tenga dolor, que no esté asfixiado, que esté muy bien hidratado y que tenga una cama cómoda. Y ese trasegar de los últimos días de la vida es de manejo parte farmacológico, pero también parte de enfermería, que son las expertas en tener un paciente muy bien.
La objeción mía con los temas de la eutanasia es por mi formación, siempre será radical. Yo no, ni en el centro, ni yo, pues así tenga el paciente el consentimiento firmado, lo hemos hecho ni lo haremos. Siempre dejamos, eso sí, luchando para que todo salga muy bien para el paciente y para la familia, que el paciente muera en forma natural. De forma natural. Estos pacientes con demencias viven muchísimo. Sí, un paciente con una demencia, como dijiste muy bien ahorita, la demencia no es la que los mata, y un paciente de estos bien cuidado puede durar muchísimos años, con calidad, ¿cierto? Es impredecible, no hay estadísticas de que un paciente pues, con demencia vaya a morir en tantos o en cuáles años y cuáles son las patologías pues, que los matan, pero el paciente con demencia bien cuidado sí puede durar muchos años. Bueno, en esas demencias que se manejan en reloj de arena, ¿cuál ha sido esa experiencia tan difícil del paciente que siempre vas a recordar? Pues hay muchos pacientes que han pasado por reloj de arena y hay muchas historias de familias y del propio paciente, que algunas muy tristes, otras muy chistosas desde el punto de vista de los síntomas que presenta el paciente. Pero hay un paciente que yo recuerdo mucho, que es una paciente con una secuela de un trauma craneoencefálico que fue al hogar pues porque la familia quería un manejo más profesional, y ese paciente quedó con acaticia. El paciente nunca pudo quedarse quieto, y el paciente no se quedaba quieto ni dormido, ni en el día, ni en la noche, ni en ningún momento del día. Y fue un reto para nosotros manejar ese paciente, porque ese paciente lo vieron muchos neurólogos, lo vieron muchos psiquiatras, y nunca ningún medicamento, ningún manejo pudo controlar ese tema de la acaticia en ese paciente. Ese paciente duró unos 5 años en el hogar y fue un reto pues para nosotros el manejo, pero siempre estuvimos con él y su familia, nunca abandonamos esa familia en eso, hasta que el paciente ya pues por una neumonía falleció aspirativa. Ese es pues uno de los pacientes más complejos que he tenido. ¿Qué pasa cuando una familia llega y te dice, ay, doctor Rafael, es que tengo un paciente agresivo, nos pega, nos encierra, ya nos da miedo, no me lo reciben en ninguna parte? ¿Usted lo recibe? Claro, y esa es una de las vocaciones grandes del hogar. Nosotros recibimos todos esos pacientes que nadie quiere tener, que porque alteran los otros pacientes, que porque son muy difíciles para manejar, que porque no realmente tienen el entrenamiento para manejarlos. Y yo con la ayuda de los psiquiatras y de los neurólogos y los médicos tratantes siempre recibo este paciente y la experiencia ha sido buena. Nunca he tenido que devolver un paciente porque no seamos capaces de manejarlo. Ese tipo de paciente realmente es el que llega a reloj de arena y el que nos remite en otras instituciones. Qué bien. Bueno, quisiera que para finalizar pudieras darle un mensaje a esas familias que están afuera, que nos están viendo, que están viviendo precisamente una situación con un familiar y está enfermo. ¿Qué es lo primero que ellos tienen que hacer, o un consejo que les des? Pues lo que últimamente me gusta más del centro y del modelo de atención que tenemos es decirle a las familias que no están solos, que aquí nos tienen. No necesariamente el paciente tiene que estar en el hogar para nosotros ayudarle. El cuidador tiene en nosotros una guía, un amigo, una persona cercana que le pueda ayudar a sobrellevar esta catástrofe, que es tener un paciente con una demencia en una casa y que no se sienta solo, busque ayuda, no sienta que buscar ayuda es falta de amor hacia el usuario, hacia el paciente. Nosotros vamos a estar aquí para ayudarle siempre, y si en el centro les podemos ayudar cuidándole a su familiar con todo lo que hablamos, pues muy bienvenidos. Pero siempre el paciente con una demencia va a ser una dificultad muy grande para una familia y no van a estar solos. Tienen a reloj de arena para que les ayude. Muchas gracias, doctor. Bueno, este fue un pequeño podcast para ustedes con nuestro creador de reloj de arena, apasionado por la medicina y por el cuidado de los adultos mayores. Saben que no estamos solos, que nos pueden buscar en las redes sociales, en la página de YouTube, y que estos videos son precisamente para ustedes y poderles enseñar
a las personas que están afuera de qué hacer en estos casos. Gracias, doctor. Con todo gusto.